capítulo 12 de Hechos y entrar en el capítulo 13. Estamos llegando, precisamente yo fui el primero que vi el capítulo 1. Entonces ya vamos a empezar la segunda ronda del libro de Hechos. El libro de Hechos tiene 28 capítulos, entonces vamos a estar ahí en varias oportunidades, teniendo algunos quizás compartiendo más de 2 veces, pero en esos 28 capítulos ya vamos casi llegando a la mitad del libro de Hechos. De veras que ha sido de gran bendición poder volver a leer y también ver algunos pasajes importantes del libro de Hechos. El capítulo 12 habla algo muy interesante. El capítulo 12 dice que la iglesia estaba pasando por momentos muy difíciles. Había una persecución hacia la iglesia y empezaron ahí con Santiago y Pedro. ¿Se acuerda que Santiago fue muerto? Lo mataron a Santiago a espada. Lo mataron a espada. Pedro fue hecho prisionero. Pero mira nomás cómo es lo que pasa. Mataron a Santiago y el pueblo le pareció hacerlo. Le pareció hacerlo como que había algo. Hay muchas veces cuando se levantan en contra de la iglesia, muchas personas les gusta. Vivimos tiempos donde el día de hoy, todo lo que es en contra de la iglesia, mucha gente está aprobando. Cuando es leyes en contra de la iglesia, la gente aprueba. Cuando es cuestiones que va de encuentro a lo que nosotros como cristianos creemos y defendemos como nuestra esencia cristocéntrica, nos critican, nos señalan. Si estás en tu trabajo, si estás en la escuela, de pronto las personas empiezan a cuestionar ciertos puntos porque saben que a lo mejor eres cristiano y te empiezan a retar a hacerlo. Empezó una persecución o siguió la persecución, porque se acuerda que Esteban también lo habían matado. A Esteban lo apedrearon. Esteban fue el primero mártir de la iglesia. Pero ahora sigue con Santiago. Y mira nomás, lo matan y al pueblo le parecieron bien. Le pareció bien lo que hicieron con Santiago. En Hechos capítulo 12, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. ¿Para hacer o qué? Para maltratar. Mis queridos, viene tiempos donde vamos a sentir lo que es ser cristiano. Hoy estamos muy incómodos, hoy estamos muy bien, hoy estamos bien, pero van a venir tiempos donde nos van a incomodar ser cristiano, nos van a retar ser cristiano. En ese tiempo aquí de la iglesia primitiva, el rey Herodes echó manos a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacob. Yo no sé si has tenido tiempo de leer cómo murieron varios de los apóstoles. ¿Ustedes ya tuvieron tiempo de ver la historia de cómo varios de ellos murieron? ¿Sabes cómo murió Pedro? ¿Sabes cómo murió Pedro? Crucificado. Y cuando lo fueron a crucificar, querían crucificarlo igual que a Jesús. Y él dijo, no, dicen los historiadores. Dice Pedro, yo no soy digno de morir como murió Cristo. Y Pedro fue crucificado, pero de cabeza para abajo. ¿Sabes cómo murió Pablo? Un gran hombre, una persona que escribió tantos libros, es una gran persona, pero solo en una celda ahí, solo. Muchas de las veces hay tantas personas que predicaron la palabra de Dios, que predicaron a Cristo, pero sufrieron persecuciones por el evangelio. Sufrieron persecuciones por el evangelio. Dice que el capítulo 12 en el de la semana pasada, el pastor Humberto estaba hablando sobre que la iglesia estaba orando porque habían puesto a Pedro en la cárcel. Y de una forma milagrosa, Pedro sale de la cárcel. Pasa por los soldados. Había muchos soldados, habían personas que estaban ahí cuidando a Pedro. Pero de una forma milagrosa él sale de ahí, logra salir de entre los soldados,
logra que la puerta, una puerta grandísima, fuera abierta. Y llega ahora Pedro a la casa de María, madre de Juan. Ya estaba ahí una muchacha. ¿Se acuerda del nombre de la muchacha que estaba ahí? Que abrió la puerta. ¿Se acuerda? ¿Cómo se llamaba la muchacha? Rode. Dice que Rode abrió la puerta y quedó tan feliz que estaba ahí Pedro. Pero lo que hizo, cerró la puerta. Y entró y fue a decir a los que estaban ahí orando. ¿Cómo estaba la iglesia? Estaba orando la iglesia. Entonces Rode entra en la iglesia, a donde estaba la iglesia orando y dice, es que allá afuera está Pedro. Y los que estaban orando dijeron, no, Rode, estás loca. No puede ser, Pedro está preso. Nosotros estamos orando para que Pedro salga de la cárcel. Y entonces, no, es que Pedro está ahí en la cárcel, ahí está afuera Pedro. Pero no. Le llamaron de loca y siguieron orando por Pedro. Muchas de las veces nosotros somos así. Nosotros oramos, pero cuando viene el milagro no lo creemos. Oramos y cuando de pronto viene algo a nuestro favor, como que dudamos. Oramos, pero de pronto oramos. Mira, somos de veras que muchos de nosotros como cristianos necesitamos rever nuestras bases bíblicas de nuestra fe cristiana, nuestras convicciones. Porque literalmente aquí la iglesia estaba orando, pero cuando por lo que estaban orando llega a la puerta, ellos no lo creen. Y de pronto hay mucha gente así, hay mucha gente que está orando, pero no creen su oración. Es como aquella niña que escuchó en la iglesia que el pastor dijo, vamos a orar. Había mucha sequedad, no llovía y ahí ocupaban lluvia. Y entonces el pastor dice, vamos a orar para que el viernes en la vigilia pueda haber lluvia. Y llega el día viernes y todos llegan a la iglesia, a la oración, a la vigilia. Y hubo una niña, no era adolescente, casi adolescente, que trae su paraguas. Y el pastor y algunos hermanos de la iglesia, siempre hay hermanos en la iglesia que le gustan hacer mocking. ¿Cómo se dice mocking? Como que burla. Hacer burla. Siempre hay aquel que le gusta hacer burla. Y entonces miraron a esta muchacha que trajo su paraguas y dijo, niña, ¿para qué trae el paraguas? Aquí no llueve. Niña, ¿no sabes que ya llevamos no sé cuántos meses sin llover? Mira nomás a esta niña, como que no ve las noticias. Y entonces la niña dijo a todos los que estaban ahí, es que el pastor dijo que íbamos a orar y que después de la vigilia iba a llover. Yo estoy preparado para la lluvia que va a venir. Entonces muchos que estaban ahí estaban orando por lluvia, pero en realidad no estaban creyendo que iba a llover. Y es lo que pasa muchas de las veces. Oramos, pero no creemos que nuestra oración va a surtir efecto. Me acuerdo cuando yo estaba niño en la casa y siempre nos gustó jugar de que uno era pastor, el otro cantaba de servicio en la casa. Y yo me acuerdo que estábamos ahí, yo, mi hermano, mi hermana y mis hermanos estábamos ahí, éramos como unos 4 que estábamos ahí en el cuarto. Y yo me acuerdo que es precisamente este día llega un muchacho ahí que iba a quedarse ahí por unos días. Y era un joven, casi adolescente, un adolescente casi joven, debía tener unos 16, 17 años. 16, 17 años, pero ya bien así, ¿verdad? Y conocía mucho de la palabra y predicaba. Entonces él entra en el cuarto que estábamos nosotros y miró que estábamos orando y él nos dijo, después que terminamos de orar, nos dijo así, la oración de ustedes no pasó del techo. Llegó en el techo y cayó en el piso. ¿Por qué no oraron con fuego? Éramos niños, unos escuincles ahí, estábamos orando. Pero muchas de las veces hay personas que oran, pero no creen en su oración. Mire, si nosotros de veras creemos en nuestra oración, tenemos que actuar como hacerlo. Si nosotros de veras creemos en nuestra oración, lo tenemos que actuar como hacerlo. La gente miraba que era Pedro ahí, pero no creía que era Pedro que estaba ahí. No creía que era Pedro que estaba ahí. La situación fue tan crítica cuando miraron que Pedro salió de la cárcel, que los que estaban cuidando de Pedro, si después tú lees todo el capítulo 12 de Hechos, los que estaban cuidando de Pedro, los sentenciaron a pena de muerte. Los sentenciaron a pena de muerte. Qué difícil situación de esos dos guardias. Pena de muerte porque Pedro salió de la cárcel.
La historia también habla de una persona, ahí en el capítulo 12, habla de un rey. Habla de un rey que tenía un orgullo muy grande. Habla de un rey que tenía un orgullo que le llegaba demasiado a su vida. Dice el versículo 20 del capítulo 12 de Hechos: y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y los de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio mayor era abastecido por el rey. Un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba, gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor hirió por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. ¿Cómo terminó este rey? ¿Comido por qué? Por gusanos. ¿Sabes por qué? Por no querer dar la gloria a Dios. Hay muchas personas que andan así el día de hoy. No queremos dar la gloria a Dios. No, es lo que yo, es lo que yo puedo, es que yo estudié, es que yo hice esto, es que yo con mi mano, es que yo aquí, es que yo allá. Y muchas personas están echando la gloria para ellos mismos. Personas soberbias, personas orgullosas, personas que muchas de las veces no reconocen a Dios en su vida. Había oposición, sí, pero había también personas como el rey Herodes que eran personas orgullosas. ¿Sabes cuál es el final de personas orgullosas? Mal. No acaban bien. Personas que se creen la gran Coca-Cola en el desierto. Personas que se creen más que los demás. No, es que yo, pues, y ven los demás como de menos. Ven los demás como que de pronto, ¿verdad? No dan la gloria a Dios. Mis queridos, tú y yo tenemos que dar la gloria a Dios. Tú y yo tenemos que reconocer que Dios es Dios. Nosotros somos polvos. Hoy estamos, mañana no. Entonces nuestro talento tenemos que entregar en las manos de Dios. Lo que nosotros somos tenemos que entregar en las manos de Dios. Ay, pero los demás no hacen. No, porque yo tengo que hacer. No, nos toca a ti y a mí hacerlo. Tenemos que entregar lo que tenemos en las manos de Dios y dar la gloria a Dios. Nunca se te suba en la cabeza que tú eres la gran. Hoy vivimos en un tiempo donde piensa en tú y primero, segundo tú, después tú y por último tú. Hoy se trata de que tú seas feliz. Hoy se trata de que tú busques tu felicidad. Hoy se trata, y yo no estoy hablando que nosotros también tenemos que vivir miserablemente y todos así, tristes y todos, ¿verdad? Como que el más pobre, el más. No, es reconocer que tenemos que dar la gloria a Dios. Y tenemos que usar lo que nosotros tenemos para las manos de Dios, para el reino de Dios. Dios a todos nosotros nos entregó un talento, un don. Lo que tenemos que hacer es entregar eso en las manos de Dios. Tú y yo tenemos que glorificar a Dios con lo que tenemos. Tenemos que dar, si Dios te pone en una posición como la de Herodes, que era rey, de pronto de jefe o de pronto de alguna posición, tenemos que reconocer que la gloria tiene que ser ¿para quién? Para Dios. Reconozcamos que la gloria tiene que ser para Dios. Algo que me llama la atención también en el capítulo de Hechos, capítulo 12, el versículo 24. A pesar de todo lo que pasaba, dice, pero la palabra del Señor crecía y ¿sé o qué? Multiplicaba. Mis queridos, ya han habido varias personas que han dicho que la Biblia, que la palabra de Dios se iba a extinguir. Hubo un grupo que se llama los Beatles, que dice que ellos iban a ser más famosos que Jesús, que su música se iban a ir más que la Biblia.
Hay tantas personas que ya han hablado tantas cosas en contra de la palabra de Dios, en contra de Israel, en contra. El otro día estaba mirando una persona que de ahí estaba, yo no sé en qué país era, pero estaba ahí hablando y en el momento que maldijo a Israel tuvo un paro cardíaco. Eso pasó en Europa esa semana o la semana pasada, a poco tiempo ahora. Ucrania estaba en el parlamento en el momento, maldijo a Israel y ahí mismo tuvo un paro cardíaco. No está hablando que todos que hablen mal de Israel van a tener paro cardíaco, ¿verdad? Pero imagínate nomás el momento de maldecir, el momento de hablar en contra de la palabra, el momento en que se levanta, cuanto más se levanta en contra de la palabra de Dios, dice la Biblia que la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Vivimos tiempos peligrosos, vivimos tiempos difíciles, vivimos tiempos donde las personas ya no quieren más leer la Biblia, escuchar de la palabra de Dios. Vivimos tiempos donde las personas ya no quieren más dar la gloria a Dios. Vivimos tiempos donde las personas y países están yendo en contra de la palabra de Dios. Pero cuanto más el enemigo se levanta, cuanto más personas se levantan, la palabra de Dios sigue hablando que el Señor, la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Los días de hoy, la palabra de Dios sigue creciendo y sigue se multiplicando. Dios está usando tu vida y mi vida. Dios está usando la vida de cada persona, de cada misionero, de cada persona que a lo mejor nosotros no sabemos. Dios está usando la vida de iglesias. Dios está usando a través de medios de a lo mejor personas el día de hoy están escuchando este mensaje. Y va a llegar a alguien que va a escuchar la palabra de Dios. La palabra sigue creciendo y la palabra sigue multiplicando. ¿Cuántos pueden glorificar al Señor por eso? La palabra del Señor sigue creciendo y la palabra del Señor sigue multiplicando. Del capítulo 12 de Hechos podemos aprender dos cosas. Aprender que muchas veces nosotros como hijos de Dios vamos a pasar por momentos críticos, persecución, problemas. Escuche muy bien. Y a lo mejor ese problema que vamos a pasar y a sufrir o a enfrentar puede ser la muerte, como fue Santiago. No es porque nosotros somos hijos de Dios que de pronto estamos exentos de eso. De pronto como hijos de Dios sí vamos a enfrentar momentos de dificultad. A lo mejor ese problema, a lo mejor esa dificultad que vamos a enfrentar. No podemos responsabilizar a Dios por esos hechos. Hay personas que responsabilizan a Dios a lo mejor por una muerte, a lo mejor por algo que pasó en la vida de alguien y todos responsabilizan a Dios. No, Dios va a permitir muchas cosas. A lo mejor vamos a enfrentar circunstancias, pero Dios es soberano y tenemos que seguir compartiendo y predicando que Jesucristo vive. Y que Jesucristo viene por su iglesia. Y la gente necesita reconocer, que necesita pedir perdón por sus pecados. ¿Qué aprendemos del capítulo 12 de Hechos? Aprendemos que el orgullo muchas de las veces mata. El orgullo muchas de las veces, ¿qué hace? Mata. Que tú y yo podamos aprender con personas como Pedro y Jacob, Santiago, que fueron humildes, que predicaron la palabra. El otro enfrentó muerte, pero él cumplió su llamado. ¿Qué hacemos cuando se ponen difíciles las cosas? ¿Qué hacemos si se ponen difíciles los problemas? ¿Será que vamos a andar para atrás? ¿Será que vamos a desanimarnos? ¿Será que vamos a lo mejor algunos? Imagínate los demás que estaban ahí hablando. Llegó la noticia, ya mataron a Esteban y ahora mataron a Santiago. A lo mejor sigues tú, a lo mejor sigo yo. ¿Qué hacemos? La palabra del Señor crecía y se multiplicaba. La palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Mira los problemas, mira las circunstancias, se está poniendo difícil, se está poniendo más duras las cosas. ¿Qué hacemos? Seguimos teniendo servicios, seguimos predicando la palabra del Señor crecía y se multiplicaba.
compartir un poco de eso porque quería entrar en el versículo 25. Porque el versículo 25 va a conectar con Hechos capítulo 13, que es que me toca a mí. El versículo 25 dice: y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Mira nomás, habla de Bernabé y habla de Saulo, de dos apóstoles, de dos personas que impactaron su tiempo, diciendo que ha cumplido su servicio. Qué importante es que tú y yo podamos ser personas que cumplamos, o sea, que terminemos nuestro servicio, que no dejemos servicios a la media, que no cumplamos nuestro llamado, nuestro servicio nomás por a media, no, cumplieron lo que tenían que hacer, cumplieron lo que tenían que hacer. Y dice que ahí estaba Juan que tenía por sobrenombre Marcos, y lo llevaron, familia de Bernabé. Más adelante vamos a ver que por llevarlo tuvieron un poquito de problemas, porque hasta entre las familias de pronto separan a líderes grandes por tener ahí a su sobrino. Más adelante vamos a ver que Bernabé y Pablo tuvieron un poquito de problemas. Y entramos en el capítulo 13 del libro de Hechos. ¿Cuántos dicen amén por eso? Capítulo 13 está hablando del primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. Su primer viaje misionero. ¿A cuántos de ustedes aquí les llama atención misiones? ¿A cuántos les llama la atención misiones? Hay algunos que dicen: sí, pastor, me llama la atención, pero si es en hotel 5 estrellas, avión primera clase, si es comida bien, si me van a servir un steak, ¿verdad? Si me dan ahí una buena ofrenda. Mis queridos, viaje misionero, es decir, vamos a ir a compartir la palabra. No sabemos dónde vamos a quedar, no sabemos qué vamos a comer, no sabemos qué vamos a vestir, pero hay un propósito: predicar el evangelio. Hay un propósito, y llegar a personas que necesitan la palabra de Dios. Nosotros hace 2 semanas enviamos una ofrenda misionera a una persona en México que siempre va ahí con los huicholes. Me pasó ahorita el estado de Jalisco, yo creo que está en las sierras de Jalisco. Él va y nos manda fotos. Y hasta le pedí que Angélica está en el grupo, pedí que Angélica pudiera subir unas fotos. A ver si la pasamos este año, si no o el otro año lo hacemos. Pero me impacta porque va en lugares que ahí está la gente necesitada, ahí está la gente que necesita muchas de las veces de una ayuda, pero también de la palabra de Dios, de compartir la palabra de Dios. Estamos muy cómodos. ¿Se acuerda lo que se dijo en Hechos capítulo 1 versículo 8? ¿Quién se acuerda de ese versículo de Hechos capítulo 1 versículo 8? Y me seréis testigos. ¿Cómo es? Dile. Hasta el final. Que tú y yo tenemos que compartir la palabra de Dios, llevar la palabra de Dios en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Tú y yo tenemos que ir a compartir la palabra de Dios, pero lo que pasa es que ni a Jerusalén. ¿Qué es Jerusalén? Nuestro entorno, nuestra casa, nuestro amigo, la gente que tú conoces. Pero también hay personas que quieren ir a Samaria, al fin del mundo, a todo el mundo, pero al vecino no tiene pena de compartir la palabra de Dios. Te van a criticar. Yo me acuerdo cuando estábamos aquí con Alejandro, no sé quién más estaba conmigo, y el security aquí de al lado nos expulsó de ahí del estacionamiento. Me vino a decir: es que voy a llamar a la policía si no te sales de aquí ahorita.
Yo tranquilo, nomás lo miré así, pues ¿qué voy a hacer? Eso pasa, estás compartiendo la palabra. Estás yendo a compartir la palabra de Dios, la gente te va a retar. Viaje misionero es cuando tú sientes un amor por las almas, donde tú vas a ir a compartir, a plantar iglesias, a llevar a Jesucristo, a llevar la palabra de Dios. Y es lo que está compartiendo aquí en ese primer viaje misionero. Dice ahí Hechos capítulo 13, versículo 1 en adelante. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. ¿Qué había ahí? Profetas y maestros. Bernabé, Simón, el de que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Dice que habían ahí todas esas personas, habían profetas y habían maestros. ¿Cuál es tu don que Dios te ha dado? Algunos que tienen el don de maestros. Hay otros que tienen un don de profeta. Hay otros que Dios le da el don del pastorado. Hay otros que Dios le da el don de discernimiento. Lo importante es que tú y yo sepamos cuál es lo que Dios ha puesto en nuestras manos y que lo usemos en el reino de Dios. Usa lo que Dios te ha dado en el reino de Dios. Usa lo que Dios te ha dado en el reino de Dios. Dios te ha dado algo. En el día que tú y yo nacimos, Dios plantó en nosotros un propósito. No somos casualidad. No estamos aquí por casualidad. Tú no estás en tu país por casualidad. Tú no estás viviendo lo que tú estás viviendo por casualidad. Hay un propósito en tu vida. Hay un propósito que Dios ha depositado en ti. Hay una llama que Dios ha puesto dentro de ti. Y tú y yo no podemos dejar morir esta llama que Dios ha derramado en nuestros corazones. Sea cuantos sean, cuantas personas tengan, llegan muchos, llegan pocos. Sea que tú estés en un viaje misionero, que tú estés de pronto viviendo el mejor momento de tu vida, el peor momento de tu vida, lo importante es que tú y yo entendamos, necesitamos seguir cumpliendo el llamado por el cual tú y yo fuimos llamados. Y luego dice el versículo 2. Ministrando estos en el Señor, al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he, ¿o qué? Llamado. Me llama mucho la atención algo muy interesante en ese versículo. Habla que ellos estaban ayunando y orando. ¿Qué estaban haciendo? Ayunando y orando. Los que estaban ahí en la iglesia, los que estaban en la congregación, los que hacían parte de este momento en la vida de Bernabé y Saulo, estaban orando y estaban ayunando. Y el Espíritu de Dios les da una dirección. Me pongo a pensar lo que estaban ahí, a lo mejor empezaron a preguntar: ¿será que es de Dios lo que están haciendo? ¿Será que, y por qué nada más Bernabé y a Saulo? ¿Y por qué no yo? ¿Y por qué? ¿Será que es Dios que les está direccionando a que hagan lo que están haciendo? Pero mis queridos, cuando hay ayuno y hay oración, el Espíritu habla. Y el Espíritu te da dirección. El Espíritu te direcciona a lo que va a hacer. El Espíritu da dirección. El Espíritu te da convicción en lo que tienes que hacer. Y luego dice: apartarme a Bernabé
y a Saulo para la obra a que los he llamado. Déjame decirte algo a cada uno de ustedes que están aquí. Tienes un propósito de Dios en tu vida. Tú tienes un llamado de Dios en tu vida. El Señor te ha llamado. El Señor te ha llamado. Y cuando el Señor llama, puede ser como pasó con una persona en la Biblia, que el Señor le da una instrucción para ir a una ciudad y él se va a otra ciudad totalmente equivocada. Y de propósito entra en una barca y compra un ticket ahí para entrar en esa embarcación e ir a un lado equivocado, al lado contrario al llamado por el cual Dios le había llamado. Y luego empezó a pasar muchas tempestades y muchas cosas. La gente empezó a echar fuera todo lo que tenían, todo lo que estaba de pesado, todas sus pertenencias. Y luego a alguien se le ocurrió: pidamos dirección de Dios por todo eso que está pasando. Mira, después que echaron todo afuera en el mar, después que echaron todo, fueron a pedir la dirección. Y luego cayó: no, ese es un Jonás, está allá. ¿Dónde está? Está acostado allá, dormido, bien dormido. Pero había un llamado. Él decía: no, yo soy la razón por lo que estamos pasando por eso. Yo no tenía que estar aquí en esa embarcación, yo tenía que ir a otro lugar a compartir, a predicar la palabra, a predicar lo que Dios me ha llamado. ¿Y sabes por qué Jonás no quería predicar? Jonás dice, me llama la atención lo que Jonás dice: Dios, por eso no quería predicar. Porque Jonás, mira cómo lo pone Jonás. Jonás pone así: va a venir un juicio. Y para que no venga juicio sobre esta ciudad y Dios los destruya, tienen que ayunar y tienen que. Entonces, lo que dice el rey mandó todos a ayunar. Todos, animales, todos. Ayuno nacional. Y al final Dios se arrepintió, Dios tuvo misericordia. Entonces viene Jonás y dice: Dios, por eso yo no quería predicar, porque yo sabía que tú eres un Dios misericordioso. Sabes que hay muchos Jonás hoy en la iglesia que no quieren cumplir su llamado, no quieren predicar la palabra, no quieren desarrollar el talento. Es porque no quiero que otros se conviertan. Yo no quiero que lleguen más personas. Yo no quiero que esa persona, que a lo mejor yo sé que si ora Dios lo va a perdonar, y después de todo lo que me hizo, yo sé que si esa persona pide perdón, Dios lo va a perdonar. Y después de eso, ¿qué? Hay gente que no quiere hacerlo. Pero mis queridos, servimos a un Dios que es un Dios que juzga, un Dios que es juicio, un Dios que va a traer juicio. Pero también servimos a un Dios misericordioso, un Dios de misericordia. Y lo que tú y yo tenemos que hacer es compartir la palabra. Cumpla tu llamado. Cumplamos el llamado por el cual Dios nos llamó. Cumplamos ese llamado, ministrando al Señor, o sea, orando y ayunando. Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Barnabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Voy a terminar por aquí, seguimos el otro miércoles, pero yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es tu llamado? Aquí cuando oraron por Barnabé y Saulo, oraron para que ellos iban a ir a un viaje misionero. Yo me acuerdo cuando yo era chico allá en mi patria. Siempre que venían los de África, los pastores que estaban, no sé, en China o en otros lugares, compartían la palabra y siempre hacían llamados. ¿Quién quiere ser misionero? ¿Quién quiere ser pastor? Muchos jóvenes pasaban adelante. Muchos adolescentes quebrantados adelante porque iban a llevar el mensaje de Dios, a compartir de Jesucristo.
que tú y yo podemos cumplir el llamado por el cual Dios nos llamó. ¿Cuál es el llamado que Dios ha puesto en tu corazón? ¿Cuál es esta llama que arde? Dejemos de ver a los demás y cumplamos nuestro llamado. No seamos como Herodes. Herodes no quiso dar la gloria a Dios. Herodes no quiso dar la gloria a Dios. Mis queridos, si Dios te da el privilegio de hacer algo en la iglesia o en su reino, si Dios te da el privilegio de hacer algo en la obra, dar la gloria a Dios. Don't take it for granted. No lo tomes así nada más como que bueno, es que no. Todo el libro de Hechos está hablando de una iglesia primitiva que fueron perseguidos. El libro de Hechos está hablando de una iglesia que fue afrontada, perseguida, pero se reunían para orar, se reunían para predicar la palabra y seguían predicando la palabra. La palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Tú y yo tenemos que seguir dando la gloria a Dios. Tú y yo tenemos que seguir dando la gloria a Dios. Tú y yo tenemos que ser una iglesia que siga dando la gloria a Dios. Porque nadie va a robar la gloria que es para Dios. Nadie va a robar la gloria que es para Dios. Nadie. Yo oro por las personas que están conectadas. Que puedan cumplir el llamado por el cual Dios ha depositado este anhelo en tu corazón. Que tú no te desanimes. Oro por los que estamos aquí. Nadie va a llevar su gloria. Nadie va a robar tu gloria. Todo viene de ti. Todo vuelve a ti. Nadie va a robar tu gloria. Nadie va a robar tu gloria. Todo viene de ti. Todo vuelve a ti. Nadie va a robar. Nadie va a robar tu gloria. Nadie va a robar tu gloria. Todo viene de ti. Todo vuelve. Díselo, nadie va a robar. Nadie va a robar tu gloria. Nadie va a robar tu gloria. Todo viene de ti. Todo vuelve a ti. Tú eres santo, 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 santo. Eres tú. Tú eres santo. Tú eres santo, 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 santo. Eres tú y nadie va a robar, nadie va a robar tu gloria. Nadie va a robar tu gloria. Todo viene de ti. Todo vuelve a ti.
Nadie va a robar tu gloria. Nadie va a robar tu gloria. Todo viene de ti. Todo vuelve. Y sabes, cuando el Señor te llama, el Espíritu Santo confirma. Y hoy lo que más vemos son personas que se han frustrado, se han desanimado por algo que les ha pasado. Pero el Señor te ha sellado y el Señor te sigue esperando. Que tú sigas cumpliendo el llamado. Porque no se trata de mí, no se trata de ti, se trata de Cristo. Se trata que la palabra siga siendo predicada, que el evangelio siga siendo predicado. Mataron a Esteban y la palabra siguió siendo predicada. Mataron a Santiago y la palabra crecía y se multiplicaba. Va a llegar un día donde a lo mejor uno de nosotros nos vamos a ir con el Señor, pero la palabra de Dios va a seguir siendo predicada. La palabra va a seguir siendo predicada. Lo importante es que hayamos cumplido el llamado por el cual fuimos llamados. Oh Espíritu Santo, pueda arder la palabra de Dios en nuestros corazones. Que pueda arder en nosotros el fuego del Espíritu Santo. Oh, y que podamos seguir el llamado de Jesucristo. Su palabra dice que de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Bernabé y Saulo fueron en su primer viaje misionero. Pero a la verdad el primer misionero fue Jesús, enviado desde el cielo aquí a la tierra para predicar la palabra, para enseñarnos sobre el reino de Dios. Oh, que tú y yo podamos seguir compartiendo la palabra y predicando la palabra. Gracias, Espíritu Santo, por este tiempo. Gracias por los que han tomado el tiempo de leer el libro de Hechos. Gracias. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.